3, 2, 1. Este es el podcast de AG Entrenamiento Humano. Desarrollo humano En una sintonía diferente. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Perdón, me gano la risa. Hola, Cris, hola, Ayrton, ¿cómo están? muy bien. Ay, bien, aquí. Soy elegante. Estoy hablando de crianzas y de no hacer cosas estúpidas. Pero bueno, ya estamos de regreso. Decidimos hacer este podcast porque, bueno, una de las partes importantes es educar. Yo siempre he creído que el adulto está al servicio, bueno, no al servicio, tiene la responsabilidad de cuidar al menor, porque muchas veces el menor, por la falta de experiencia de vida, pues no va a tener habilidades que a veces veo que papás le exigen a los hijos. A veces veo papás que le dicen a sus hijos, por favor entiéndeme, tu hijo no te va a entender, es un hijo, es un niño. Y a veces hay papás que entienden demasiado a sus hijos y entonces lo único que están creando pues son pequeños monstruitos. Ese es el nombre de nuestro podcast del día de hoy. ¿Qué estás creando? ¿Niño o monstruo? Entonces, bueno, pues no sé, ¿quién quiere empezar con esta situación, Elton? Pues a mí me gustaría hablar también como esta parte de, bueno, toda esa tendencia que ha habido de empezar a crear a los niños como con amor entre comillas, en vez de a golpes, como si este golpe fuera un signo de que no quieres a tu hijo, ¿no? O de que lo maltratas. Cuando, bueno, viene como toda esta contraparte. O sea, últimamente tenemos todas estas propuestas de críalos con el diálogo, entiéndelos, platica con ellos. Casi que te dicen ser amigo de tu hijo, ¿no? O sea, cosa que antes no se veía mucho, o sea, o más bien no se veía casi, esta parte. O sea, bueno, papá es papá, hijo es hijo. Y quizás esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Vienen estos problemas donde los hijos se toman derechos o decisiones que quizás, bueno, que no deben de tener, porque no es su postura tenerlas, ¿no? Cristina va a hablar más a fondo al rato de esto. Pero, sin embargo, por esta parte, pues bueno, ya lo hemos visto. Sí ha habido padres en el pasado, y quizás por eso tanta propuesta hoy en día, que le pegaban de más a sus hijos, ¿no? Pareciera que se desquitaban con ellos, que con el golpe le daban como este desquite. Sí, fuga, ¿no? Fuga. Una frustración. Ajá, la frustración de los padres. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el golpe que se le da al hijo, o el castigo, mejor dicho, que se le da al hijo es premeditado, es pensado y es con toda la intención de que el hijo cambie esa conducta? No nada más como porque me enojo contigo, me frustro porque no sé ser papá o no sé cuál sea la cuestión ahí, ¿no? Es que es una labor muy difícil, ¿no? Sí, claro. O sea, esa frustración, híjole, yo creo que es dificilidad. compleja. Y sí, o sea, sin embargo, pues bueno, viene esta parte de, o bueno, como lo estaba viendo, el método más eficaz y ahora sí que más antiguo para cambiar una conducta, y cualquier conductista lo podrá afirmar, es el castigo. La disciplina. Bueno, el castigo que induce la disciplina, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, viene en forma de cachetadas, de golpes, de jalones de patillas, que como lo dirían. Chancla voladora, el cinturonazo. El cinturonazo. Yo soy hijo del cinturón. La verdad es que yo también, a mí también me alcanzó a tocar. Por ejemplo, ya mis dos hermanos más millennials ya no les tocó. Estos dos ya se ven se ve hasta el contraste, ¿no? Claro. Viene también como esto que dicen muchos educadores o psicólogos, de que los hijos pueden crecer resentidos por ser criados a base de golpes, pero como que quisiera compartirles esta parte, o sea, por ejemplo, y una opinión muy personal, yo creo que sí funciona esta parte del golpe, sin embargo es como hecho a su tiempo y en su espacio, como de forma estratégica. De forma ¿no? estratégica, Ajá, sí. la intención estratégica de educar. Y que sea en el momento, ¿no? Y que También, sea, o sea, la corrección de la conducta. Y sí, les decía hace rato que tengo una tía que, bueno, me la platica mi papá, yo no fui testigo de eso, que tenía su varita, ¿no? Así escrito, más el que los quiere, desde temprano los corrige, un versículo de la Biblia, que no me acuerdo en qué parte viene, y que le decía a mis primos, les daba 3 varas en las nalgas, y tienes 3 minutos para llorar nada más, ¿no? Y de ahí en más, ya estuvo. La Trinidad. La Trinidad, se Uno por el consciente de Padre, que uno lo por el que Hijo y hiciste. otro por el Espíritu Santo. Uno por uno. O sea, y veo que hoy en día pareciera que la tendencia es como hacer un super papá, ¿no? Y en este afán de ser super papá,
quieres tener a tus hijos en un nivel de igualdad y es un lugar que no pueden tener, ¿no? Es que yo creo que, ¿sabes qué? Aquí la parte que estás diciendo se me hace muy interesante porque tiene mucho el deber ser. O sea, estos papás quieren ser super papás porque quieren presumirle a los demás que son papás excelentes. Sí. Y a su vez hacen a sus hijos ser niños super niños para que estos niños demuestren que están cumpliendo la satisfacción egolátrica del padre. Y la parte de la vinculación real, ¿dónde está? Porque yo sí creo que si un niño es criado a ser perfecto en un sistema muy rígido, entonces el niño sí va a tener heridas porque no estuvo la vinculación. Es decir, papá no me corrigió porque me ama, sino papá me corregía para presumirme con sus amigos. Y entonces para que no hablaran mal de ellos. Para que no hablaran de ellos como familia, como persona. Y entonces la vinculación, ¿dónde está, no? Creo que esa es una de las partes importantes. Cuando estás vinculado y le metes un manazo a tu hijo, pues yo creo que tu hijo no te va a dejar de amar. No, porque finalmente, pues en el fondo sabe que lo hace por amor. Y tampoco significa que tú como padre dejas de amar a tu hijo. Si le llamas la atención. Sí, también. Porque no necesariamente. Yo siento que el golpe tiene que ser a veces más un último recurso, ¿no? O sea, sí. Hay mamás que con la ceja, ¿cómo lo dijo hace rato? Con la ceja educan, ¿no? O sea, sí, y bueno, hoy en día últimamente mi mamá y papá, donde me echan una mirada, ya con eso yo me calmo y ya. ¿Y cuántos años tienes? 23, ¿no? O sea, con eso pido perdón y me retiro. Y es que es otra cosa, ¿no? Los niños son bastante listos, o sea, sí. Un niño te va a agarrar la medida y va a saber cómo empezar a manipularte, y si te dejas y lo empiezas a dar ese permiso, bueno, no va a haber beneficio, más bien, pues los que se chingan ganan amor, pues. Así sí, es. Claro. El niño va a crecer creyendo que es dueño de todo el mundo sin límites, y el papá pues va a crecer aplastado, ¿no? O la mamá también, pues. Esta parte es la de las jerarquías, ¿no? Sí, precisamente, sí es bien importante esto de los límites, porque todo el mundo habla de establecer límites, sin embargo, pocos saben a qué se refiere y creemos que cae como en el golpe o en el grito. Cuando si los papás estuvieran enterados de quién es su hijo y el mundo de su hijo, sabrían dónde llegar y poner el límite. Es decir, a lo mejor a veces el límite está hasta en los juguetes. Desde si se los retiras, si los regalas, si se los das a alguien más, si los subes a lo más alto donde no los alcancen. Pero si no conoces el mundo de tu hijo, difícilmente vas a poder poner un límite, y el único límite que se te va a ocurrir es gritar desde tu frustración o a llegar al golpe. El golpe, pues sí, efectivamente es la última, como el último recurso ya que se usa ya cuando de plano ya salieron de sus casillas. Sin embargo, bueno, cuando no hay estos límites claros, y para empezar que no les quedan claros a los papás, los niños se pueden ir por dos vertientes. Una, o se hacen niños sobreprotegidos y débiles, o se hacen niños que son tiranos, ¿no? Así pequeños tiranitos que se le quitaron la corona a sus papás y se la pusieron ellos, precisamente porque ninguno de las dos vertientes ha tenido en su educación lo que es el no. Hablaban de la poca tolerancia a la frustración. Cuando tú le dices a un niño, no, ahorita no, y siéntate, estás hablando de decirle, hay una regla, hay un tiempo y un momento para todo. Porque en la vida eso se va a topar. ¿Sí? En la vida va a crecer y pues va a llegar a una escuela donde va a haber otras reglas. Un día va a llegar a un trabajo donde, pues, si no quiere seguir las reglas de su jefe, pues va a tener que ser jefe, y aún así se va a topar con la frustración, ¿vale? Una triste historia de alguien. No corre, bueno. Entonces, bueno, cuando los padres no le ponen este límite a los hijos a través del no, a través de contenerlo, de enseñarle que hay reglas, entonces los niños reciben el mensaje de tú puedes hacer lo que tú quieras. Así es. Y entonces, bueno, incluso esto puede sobrepasar los derechos de los demás, y pues ¿qué te hace pensar que si te irrespeta a ti como padre e incluso dejas que te grite y te golpee, no lo va a hacer con los otros? Entonces esperar que un niño se porte bien en la escuela cuando a ti te hace como te hace en casa, no va a pasar. Y a veces los maestros, por más que quieran hacerlo, se frustran. Y ahorita con todos los derechos que hay de los niños, pues están en un dilema, porque queremos niños y adultos, más bien queremos adultos felices, pero estamos dejando que sean niños descarriados. Incluso esos niños descarriados en la adolescencia se pueden poner en conductas de riesgo. Entonces no van a llegar adultos. No van a llegar adultos, ¿vale? Porque son gente en
el berrinche. Exacto, Sí. en el ¿Y berrinche. cuánta gente conocemos que más que ya tienen 30 y tantos, 40 y tantos años y se siguen Claro. comportando como niños? Exacto, entonces bueno, las heridas son muy relativas, ¿vale? Pero a veces es necesario jalar esa patilla, dar un manazo, una nalgada, porque es establecer la jerarquía del padre y decir, aquí no te vas a pasar, ¿no? Así es, ¿sí? La jerarquía debe de recaer sobre los padres porque ellos tienen el poder y son los más grandes, pero hay papás que no lo entienden y no quieren. Desgraciadamente, como los embarazos a veces son muy accidentados, no están en las mejores condiciones para ser padres. Entonces esto acarrea sus propias frustraciones, sus propias situaciones emocionales no conclusas que se terminan proyectando en un hijo. Aun cuando el hijo se desea y es planeado, de todos modos los padres van a proyectar. Tenemos la otra vertiente que son los hiperpadres, ¿no? Por un lado, los padres descuidadores que dejan que el chiquillo haga lo que quiera porque no están o tienen que trabajar o porque simplemente no les interesa, porque también hay padres así. Y por otro lado, los hiperpadres que están ahí y los llevan a clase de piano, de canto, de taekwondo, de no sé qué, es decir, el niño no descansa y quieren que el niño sea pues el mejor ser humano posible, pero pues tampoco se puede saturarlo, ¿no? Y yo creo que ahí está el error, porque querer que tu hijo sea perfecto, habría que preguntarte realmente si lo estás haciendo en pro de tu hijo o en pro de tus necesidades que tu hijo tiene que cubrir. Y es una línea bien delgada y no es tan fácil verla, ¿no? Eso. Porque muchos papás, cuando yo los recibo en consulta, vienen con una culpa, que es otro de los factores que hace que no lleven a cabo la jerarquía, porque no estoy con él todo el día y entonces le doy todo cuanto puedo materialmente para que no me reclame ese espacio, cuando, ojo, el niño desde que nació ya estaba acostumbrado a que lo dejaras en la guardería. Así es. Los niños actuales no viven como nosotros vivimos esa ausencia de nuestros padres. Es decir, ellos ya están tan adaptados a este nuevo modelo que saben que mamá y papá tienen que trabajar y que se tienen que quedar con los abuelos o que hasta las 3 van a pasar por ellos a la escuela. Ya están habituados, entonces a veces creo que más bien es la culpa de los padres que no saben lidiar, porque hay un mundo allá afuera social que les dice que ser padre implica estar ahí todo el tiempo. No se puede, ya no se puede. Entonces, bueno, la culpa es algo que los agobia y es lo que hace que los padres no pongan límites. La otra es pues porque no pasan tiempo con ellos. Y la otra también es que, bueno, se creen a veces malos padres o malas madres, y entonces esto lleva a que mejor no lo voy a regañar. Ay, es que me duele tanto regañarlo, pero siempre debes de pensar que cuando le regañas o le llamas la atención es para su bienestar. Y creo que tiene mucho que ver en esta parte, ¿no? Yo creo que una madre que se vincula con el hijo, una madre que está conociendo el mundo del hijo, un padre que está conociendo el mundo del hijo, sus emociones, sus sentimientos. Vaya, a mí me llega a pasar que con mi perro, claro, sé cuando tiene hambre, sé cuando tiene sed. Yo creo que una madre, perdón la comparativa, pero yo creo que una madre o un padre cuando llega a conocer el mundo de su hijo se vincula. Y entonces esta culpa desaparece. Creo que eso es bien importante. O sea, no quieres vivir la culpa, no te vincules en cantidad de tiempo. Vincúlate en calidad de tiempo con tu hijo, conoce su universo. Y claro que cuando te salgan los momentos de frustración, que a veces no te vas a dar cuenta, ya le metiste el manazo, claro, va a haber el amor suficiente para que tu hijo lo deje pasar y a ti no te duela tanto. Sí, claro, y entender que el castigo no solamente es el golpe o el grito. Así es. Bueno, el grito es importante, es levantar la voz y es hacerle válida tu jerarquía. Así es. Pero los límites así claramente cómo deben de estar, bueno, que quede claro primero quién es mamá y papá y quién es manda. Así, o sea, si lo quieres definir en algo sencillo es eso. Si a ti te queda claro como padre que tú mandas y que tú eres el que tienes la última palabra, ¿sí?, en cuanto a una decisión, entonces a los niños les va a quedar claro y entonces van a voltear a pedirte permiso, ¿no? O van a voltear a pedir tu opinión, no hacer lo que ellos quieran. Pero tienes que enfrentar también la vergüenza, la culpa, todo lo que implica el educar al niño. Es decir, que me va a hacer el berrinche en el súper, ay no, qué oso. Pues por evitarte un oso vas a hacer que tu hijo te manipule. Así es. Y lo peor es que se deja de que te manipule, porque igual un día pues van a crecer, vas a hacerlo débil. Y es un ser que no va a tener una autonomía bien construida y va a sufrir muchísimo a lo largo del camino. Entonces sería no ser rígidos en extremo, no, y tampoco ser blandengues. Claro. O sea, encontrar ese equilibrio es un reto muy difícil. Pero existe mucha literatura para prepararse, Miguel Ángel. Yo creo que a veces
Nadie los enseña a ser padres, es totalmente cierto, pero yo le digo a los papás que vienen a consulta, pero también muy pocos les interesa educarse, porque vas a una librería y hay 30,000 títulos, y por muy básico que sea, algo te puede aportar, ya te va a dar una nueva visión de lo que es ser papá, ¿no? Entonces, también parte del interés que cada uno tenga sobre ello, ¿no? Sí, y a mí una de las partes que se me hizo muy interesante, ¿no? Ahorita precisamente en la mañana estaba leyendo un mensaje que me decían, Miguel, ¿por qué no haces un taller para niños de autoestima? Y entonces les digo, ¿quieres un hijo con autoestima? Sé un padre con autoestima. Cuando un padre se autoama, se autorrespeta y tiene una autoestima concreta, eso se va a reflejar en el hijo. Eso, las decisiones que tome el padre de límites, las decisiones que tome el padre en vinculación, el niño las va a absorber más por un sistema no verbal y más corporal, y eso va a ser más impactante para el niño. El resultado de muchos padres que tuvieron hijos hoy por hoy, y estos hijos que existen se llaman hoy millennials, y esa es una bronca. Fue muy fácil dejar al hijo al Xbox, fue muy fácil dejar al hijo al Cartoon Network, al Discovery Kids, y ahorita está siendo muy fácil dejar al hijo al iPad. ¿Qué es lo que estás generando? Una persona que hoy por hoy es más egoísta, no sé si sea bueno o malo, creo que es bueno, sobre todo en terminología de ¿y para qué traigo un hijo al mundo? Si ya me responsabilizaste de mí mismo siendo un niño, ¿por qué quieres que yo me responsabilice de otro ser si conmigo las cosas no salieron muy bien, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo decía hace rato, mientras redactaba esta situación, la guerra no nos sirvió para controlar la natalidad, la homosexualidad no sirvió para controlar la natalidad. Entonces, la vida tiene que encontrar forma de autorregularnos en población. Y creo que una de las formas, a pesar, como te diré, pareciera una paradoja, pero es eso. Nos generan unos hijos que no quieren traer hijos al mundo. Y se me hace, si no lo más acertado, lo más respetable. ¿Por qué? Porque para ser padre hay que ser muy valiente, muchachos. Y para ser padre, yo les digo, se puede ser valiente por pendejo o se puede ser valiente por sabio. Y lamentablemente los padres que tenemos hoy día, muchos, en su gran porcentaje, fueron valientes por pendejo. Fue muy bonita la idea de tener un niño y lo confundían como con un perrito, y a la hora de los catorrazos no tienen la estructura mental o emocional para poder crear siquiera ese vínculo. Claro. O sea, la bronca es el vínculo. Yo tengo muchos amigos que, mi hijo ya lo mandé a Europa. ¿Y qué, güey? O sea, finalmente el chiquillo está en Europa, deslindándose de ti, creando nada vincular contigo. Y aparte, ¿es lo que él quería? Eso. ¿No? Porque los niños deciden desde los 3 años qué se quieren poner. Mi sobrina ya le dice a la mamá, mis botas de felpa. O sea, pleno verano, pero la chiquilla quiere traer las botas de felpa. Es parte de su estructura que se está generando, ¿no? Ajá, hice mi hijo un ser realmente autónomo, claro. Es decir, estimulé su autonomía o lo mandé para que mis amigos vieran que mi hijo es muy autónomo. Creo que esas perspectivas impactan de manera brutal. Y la otra, yo creo, mi hermana sí lo dice, yo no tengo hijos porque los hijos no son perros, ¿vale? Y si vieran cómo nosotros en mi familia tratamos a los perros, muchos hijos quisieran ser parte de mi familia, ¿no? Pero esa parte, porque una vez recuerdo se me quedó muy grabado, mi hermana me dijo, para yo planear y traer un hijo, necesito saber en qué escuela va a estar, cómo va a estar y qué quiero de su futuro, cuánto dinero voy a ocupar para que el dinero no sea un factor de frustración que yo descargue en mi hijo. Claro. Y eso ocurre cañón. ¿Cuántos padres les gritan? Claro, la planeación no nada más es los 9 meses, las visitas al ginecólogo cuando nace. La planeación es toda la vida. Sí, de hecho, estos seguros que ofrecen lo de beca, estar ahorrando mensualmente para la educación de tu hijo, yo creo que es una de las partes más importantes y más bonitas que un padre puede regalarle a su hijo, ¿no? Vivir de forma accidentada, híjole muchachos, yo lo veo, se los voy a decir así. Muchos vemos de nuestros clientes que el error de su vida no es el drama que hacen de su vida, es la forma en cómo la viven. Claro. Formas accidentadas, decisiones tomadas a lo tonto. Sin orden. Y sin orden. Sin orden, ¿vale? Miguel Ángel. Porque y uno mira, también cae en eso. Claro, me queda claro que, bueno, no podemos controlar todo al 100% y entonces, bueno, la probabilidad de quedar embarazadas es mucha, ¿no? Aún cuidándote con el método que sea. Sin embargo,
sí al menos de que haya una autonomía plena en los que quieren ser padres. Así es. Es decir, orden, vámonos en orden. ¿En qué orden van a ser el hijo? Ya vives solo, Ya vives solo, ya tienes un espacio, aunque sea rentado, ya tienes un trabajo que te está dando quincenalmente o mensualmente una aportación, porque eso es lo que se va a ocupar. Y como bien lo decía tu hermana, ¿qué necesidad hay de vivir una frustración tú y las otras personas y el niño que viene si no hay ese orden primero? No es ni por moral, es por orden y estructura de vida, ¿vale? Las cosas accidentadas solamente generan eso, accidentes. Así es. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros ya para cerrar, yo no sé si quieran agregar algo. Yo Cris, nada más en ¿algo? cuestión de la jerarquía, algo bien simbólico, muchachos. Si ustedes como papás, tengas la edad que tengas, tu hijo trae un mejor celular, tu hijo trae un mejor carro o trae un iPad que tú ni siquiera tienes, pregúntate si tu jerarquía está bien instalada. Si eso está ocurriendo, quiere decir que le estás dando más poder a tus hijos que tú mismo. Primero tú tienes que conocer esa iPad, ese celular, esa compu, ese carro, y después se lo puedes proporcionar a él. Así es. ¿Vale? ¿Tú, Ayrton? No, pues me quedó claro todo eso. Yo también aquí cerramos. Yo sí les digo vínculo. Yo vuelvo a lo mismo. Cuando yo establezco vínculo con las personas, el vínculo es el que sana cualquier situación. Y obviamente que ese vínculo que ya es propio e inherente de ser padre está, y lo fortaleces y lo nutres, pues obviamente que vas a tener un hijo muy feliz. Y sobre todo un hijo feliz genera muchas sonrisas a los padres y a una familia feliz. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y que tengan excelente día. Y recuerda, evoluciona.